Ahí estamos, sí me escucho, me parece que sí me escucho y pues me da mucho gusto saludarlos a través de este espacio, ahora llamado sesión podcast, a través de pues esta nueva aventura que vamos a tener el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a inaugurar prácticamente este espacio. Saludos a quien se está agregando ya. Tenemos por ahí a Joana y por supuesto a nuestra invitadaza del día de hoy. Y pues, ¿y por qué no? De una vez vamos a agregarnos, porque pues el tiempo apremia en lo que también la gente que pues está avisada pues se vaya conectando. Y el día de hoy pues estoy muy contento, estoy muy recibir en esta primera sesión podcast pues a mi queridísima amiga Olga Irata. Ella es una crack, ella es periodista deportiva y me da muchísimo gusto saludarla. Yo soy David Pantoja, para los que no me conocen, soy pues comunicador, periodista radiofónico, me he especializado en radio, pero pues bueno, ahora le estamos entrando a este asunto tecnológico en una nueva normalidad, ¿no? Que tiene que ver con pues estos enlaces en vivo y con estas pues nuevas, insisto, nuevas herramientas en esta nueva normalidad. El día de hoy. Así que, pues bueno, vamos a esperar precisamente a que Olguita se conecte y ahí estamos. Y me da muchísimo, de verdad, muchísimo gusto, querida amiga, verte el día de hoy, porque pues bueno, hoy iniciamos esta sesión podcast. Bienvenida a esta sesión, bienvenida a esta tu casa y vamos a platicar de varias cosas. ¿Cómo estás en primera instancia? Bien, yo bien. La verdad es que tuve un día de la fregada, pero estoy muy feliz de estar contigo. Eh, Desearte lo mejor, porque sé que eres un tipo maravilloso, que con esa voz enamoras a cualquiera. Y bueno, pues estoy a tus órdenes, querido. Estoy para servirte. Oye, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Era importante que estuvieras tú y pues déjame decirte que a lo largo de los años pues hemos llevado una amistad pues como rara, ¿no? Por la distancia, ¡Ay, nos qué feo! conocemos. Te voy ¡Qué a feo decir por caso! qué. Te voy a decir por qué. Porque la distancia no ha permitido, ¿no? Que estemos cerca de cierta manera, pero estamos cerca del corazón y estamos cerca en cuestión de la mente, siempre estamos presentes y a mí me da muchísimo gusto contar con tu amistad. Y a lo largo de esta distancia, pues ambos hemos visto precisamente pues cómo le hemos talacheado, amiga, cómo hemos ido subiendo, cómo ha habido fracasos, como ha habido éxitos, pero el día de hoy vamos a platicar de esos Fracasos no me éxitos, gusta, ¿eh? bueno, aprendizajes, ¿no? Ese me agrada. Y a mí me encantaría, pues de entrada en esta sesión, pues que te presentaras para la gente que no te conoce. Yo te conozco plenamente, pero por favor, hazme el honor. Pues yo soy Olga Irata, como bien dijiste. No me considero una crack del periodismo deportivo, simplemente me considero una buena reportera, porque sí, o sea, tampoco en humildito, yo no soy así, tampoco se trata de un tema de soberbia, pero me parece que merecido se tiene la gente y se tiene que valorar y no hay mejor valor que el que uno se da. Y sí me considero una buena reportera de deportes. Hay compañeros que son unos dioses, o sea, de verdad, en muchos temas, porque no nada más es pues un hecho o nada más un factor que influye en el tema de ser un buen o un mal reportero. Yo creo que no hay malos reporteros, yo creo que más bien hay reporteros inexpertos, porque de pronto, por eso, por tu misma inexperiencia, pues te ven la cara de what, ¿no? O te dan la vuelta en la pregunta, esos viejos lobos de mar, o de pronto esas personas que pues no quieren hablar de determinados temas, de pronto se aprovechan de la inocencia de los que van Claro. empezando, y por eso me refiero a eso, ¿no? A los reporteros inexpertos. Pero bebé, yo tengo mucha experiencia. No, y Tengo 20 aparte, años de reportera y no lo digo por payasa, lo digo porque
ya estoy grande, o sea, yo No, y quisiera aparte decir, se nota tu trabajo. yo quisiera decir, soy una bebecilla de amor. Sí soy de amor, pero ya no soy una bebecilla. Entonces, tiene sus ventajas, por supuesto. O sea, te repito, me encantaría decir que tengo 25, 26 años, ya no los tengo, pero tengo una experiencia vastísima, o sea, ya no me ven la cara de guat tan fácil. Hay quien te la sigue viendo porque es muy hábil o porque no quieren hablar, ¿no? Simplemente. Pero, pues, eso es lo que hago. Y a mí no me gusta entrevistar a la gente. A mí me gusta desnudar a la gente. Wow, Y me parece que eso es un poquito más allá un de poco más entrevistar. complicado, así es. Oye, quisiera que nos fuéramos a 1996. Imagínate que tenemos un vasito de unicel lleno de café, son 7:15 de la mañana, el Y unos desgraciado besos. y unos Benson, a eso voy, el desgraciado de economía nos dejó afuera, ¿no? El querido Enrique. Y pues iniciábamos la carrera precisamente de comunicación en lo que hoy es la FES Aragón. Ahora, quiero que te vayas a esos momentos, Olga, y que me digas si en aquellos momentos pensaste que te ibas a dedicar específicamente a esta rama del periodismo son los deportes. No, no, pues no. Tú que me conoces desde 1996, que estábamos entrando a la universidad, pues sabes perfectamente que en mi casa, que siempre fue tu casa, pues jamás hubo temas de deportes, o sea que el señor Miyagi y mi santa madre, pues obviamente estaban en otras ondas y sí mucho el tema de la lectura y mucho el tema de la cocina en esta casa y Así del es. lejano oriente y de Japón y el arroz, pero pues deportes en absoluto, querido. La verdad es que sí fue literal por donde me llevó el destino, ¿eh? ¿Cuándo fue precisamente donde estuviste en un planteamiento de tomar hacia un lado o hacia otro y que te llevó precisamente a la rama del deporte? Pues todo fue muy curioso y te digo que sí, realmente me fue llevando el destino por ahí, porque todo fue por un programa de prácticas que hizo Televisa. En ese tiempo, pues yo quería estar en una rama que se llamaba Internet, con esta Ujú. página que hoy por hoy ya no existe, la página de esmas.com, era el inicio de televisa.com, y pues yo sabía como que el internet era lo de la época, ¿no? Lo que de pronto se iba a tener ese boom tan impresionante. Pero la gente que estaba dedicada a ese proyecto, pues como que no sabía muy bien para dónde iba. Entonces la gente que hacía las prácticas me dijo, pues, ¿qué quieres hacer? Porque nada más tenemos espacio en Televisa Deportes. Yo dije, chancla, qué difícil. Qué difícil porque es un campo, es que David, tú lo sabes perfecto, bebé. O sea, es un campo del cual yo no tengo nada de experiencia previa a que entré a Televisa Deportes. O sea, Así era un es. tema completamente desconocido para mí. Es como si de pronto a la gente les comenzamos a hablar de física nuclear o de una ciencia muy, muy extraña, ¿no? Entonces, pues la verdad es que asumí el reto porque quería también ya estar en Televisa, porque ya me había gustado los estudios impresionantes de Televisa, las cámaras, y de pronto ir en el pasillo y encontrarte esos personajes ya consolidados como Jorge Berry, Carlos Loret apenas iba empezando, Villalbazo también era asistente ahí de Claro. producción. Entonces, pues de pronto te los encontrabas y pues yo veía a Villalbazo, ¿qué onda? Pues ¿cómo estás, no? Porque pues estábamos igual y todos ahí, todos mocos, todos mensos, pero por ejemplo, ya encontrarte a Jorge, encontrarte a Adela, que ya era Adela Micha, A encontrarte a Lolita, Burak, ¿no? a Bura, que encontrarte a Toño, de parte de Toño que es todo hermoso y todo lindo y que a todo mundo saluda, pues tú y todo babas que iba caminando y pues de pronto que esos personajes tan apantallantes te saluden o te por lo menos te volteen a ver y te hagan así, pues ya es así como de, ¡ay, wow!
Entonces yo ya sentía pues esa emoción de que ya estaba dentro y dije, pues ni modo, o sea, aunque sea en canicas, aunque sea especialista en baches, aunque sea en lo que sea, pero yo me quedo aquí. O sea, desde que entraste dijiste, esta es mi casa. Sí, yo creo que sí. Te enamoraste totalmente de Televisa. Pues es que después del estudio de televisión que teníamos en la universidad, No, bueno. que que era muy limitado, pues llegar a un estudio de, aparte pues, de Televisa, ¿no? O sea, independientemente Claro. de que ya era de la vida real, o sea, ir a un estudio ahorita en multimedios, pues obviamente es apantallante, sobre todo para un estudiante recién egresado, pero ir a un estudio de Televisa, aparte en San Ángel, Ya, claro. no en Chapultepec, que los estudios son más pequeños porque son puras noticias, pero en San Ángel pues, son unos foros que son del tamaño de una casa, ¿no? Enormes. Pues sí, o sea, yo dije, de aquí no me salgo. ¿Y cómo fue que conectaste con las personas que te dieron las oportunidades? Precisamente en una rama donde yo no entiendo qué fue lo que hiciste, si en aquellas pláticas de la universidad lo menos que hacíamos, porque yo no soy deportista, tú lo sabes, lo menos que hablábamos era de deportes, o sea, podíamos hablar de política, de comunicación, de lo que pasaba con De la los, gente. ¿De los qué? de los trolls, De los trolls, de cuando nos cerraron la universidad allá por el 99, pero deportes no. Entonces, ¿en qué momento dijiste? Porque yo sé que tú eres una mujer que dice sí y te avientas, pero ¿en qué momento dijiste, ay, tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro? ¿Cómo fue ese proceso? Porque no ha de haber sido nada fácil. no, fue un proceso bastante complicado. Y es que, o sea, estuvo bien bonito porque llegué como en el momento adecuado. Televisa Deportes todavía no era un área independiente a Televisa. Televisa Deportes era el plusecito que se daba después del noticiero estelar de la noche Claro, y los pequeños cierto. segmentos que había en el noticiero de la mañana con Jorge Berry, ¿no? Eran como 15 Entonces, minutos, ¿no? a según, a según. Pero deportes en realidad siempre ha sido el comodín. O sea, no es como que, sí, 15 minutos. De pronto, si sucedía una situación X y Sí, Joaquín se bye. tenía que alargar, pues va y deportes o salías a las 12:45 al aire y pues ni modo, si quieren, porque pues así está visto deportes dentro de los canales pues nacionales. Entonces, pues la verdad es que como iba iniciando el proyecto y el noticiero de Televisa Deportes estaba apenas formándose, pues digamos que a mí me agarraron para hacer las breves. O sea, pues notitas que cualquier redactor experimentado hace en 20 segundos el minuto de notas, pues yo me tardaba como 2 horas y media, ¿no? Porque aparte Claro. ya los cables de la agencia F, me acuerdo perfecto, eran los que más me gustaban. Había de ANSA, de F, de Notimex, por supuesto, pero a mí los que más me gustaban eran los de F. Y entonces yo los leía y era cuartilla y media aproximadamente, y yo siempre leí muy rápido, tú lo sabes. Entonces Sí. yo lo leí y decía, es que todo es importante. Hay Y que tienes que poner, super reducir. pero pues obviamente la nota venía en los 3 primeros renglones, pero Sí, pues para claro. mí también era nota lo que venía en el último renglón, antes de F, diagonal y el crédito del reportero, porque pues yo no sabía nada. Entonces poco a poco me tuve que ir empapando hasta que pues pude aprender un poquito, muy poquito de deportes. Ese en realidad no fue problema, ¿eh? Jamás fue problema el tema del conocimiento. Trataba de leer muchísimo para poder estar a la altura de esos monstruos, porque aparte eran puros hombres. Sí. Solo había 2 mujeres. Entonces, yo nunca he sentido que compita con los hombres, ni cuando empezaba, ¿eh? Y no lo notaba como una competencia de sexos, o sea, era simplemente pues tienes que correr porque es tu camino y porque lo tienes que recorrer, entonces, córrele para que llegues más rápido, pero no era de, este güey, tú, ahora te voy a hacer, o sea, no, yo jamás sentí en ese proceso, al contrario,
obviamente, ¿quiénes me apoyaron para que yo permaneciera en el área? Hombres. Claro. Y es lo que te iba a preguntar, porque estamos hablando de finales de los 90, ¿no? Principios de la primera década de este nuevo siglo, en la que pues el deporte estaba casi al 100% ubicado en varones y Ujú, se comienzan a dar las oportunidades para ustedes las mujeres en estos ámbitos. ujú. Mencionabas que había dos personas más, vamos, mujeres en esta parte. ¿Cómo se dio esta relación con ellas? ¿Se abrazaron y dijeron, vamos con todo nosotras mujeres, ahora en este rollo tan de Power Woman? ¿O, o te agarraste de uno? Porque seguramente alguien te agarró de protección, De su mascota. porque eres muy así, ¿no? Y te dijo, vente para acá, yo te llevo. ¿Cómo fue? Pues afortunadamente encontré a una persona muy valiosa en el mundo del periodismo deportivo que se llama Teodoro Cano, quien fue no nada más mi maestro, ha sido maestro de muchísimas generaciones de reporteros de deportes, hombres y algunas mujeres, contadas las mujeres, porque al Ujú. señor Cano realmente no le gustaba trabajar con mujeres porque pues de pronto ese tema de ser voluble o de querer tener un trato diferenciado porque, ay, es que es la bonita, ay, es que... entonces eso a él lo desesperaba un poco, entonces sabía que ese tipo de niñas no era lo que a él le gustaba. Hola Diana Romero. Pero gracias al señor Cano, pues tuve esa oportunidad que la verdad es que creo que no lo decepcioné. Hace muy poco hablé con él y es muy padre poder encontrarte con ese tipo de personas que aparte sin ninguna intención, el señor Cano me enseñó muchísimas cosas. Él empezó en periódico, terminó siendo director de ese periódico, después fue llamado a Televisa Deportes porque, te repito, pues apenas estaban haciendo esa área dentro de esa empresa, ¿no? Entonces, Sí. la verdad es que tuve en él a un confidente, a un amigo, a un gran maestro, del cual estaré eternamente agradecida, porque, pues sí, él nunca hizo una diferencia, ni para bien ni para mal, ¿eh? O sea, si me equivocaba, súper respetuosa, jamás de, ay, y esas anécdotas que de pronto cuentan muchos hombres, que, ay, es que si yo llegaba con fulano de tal, su jefe, y no le gustaba mi nota, cuando ibas empezando, obviamente, me la rompían. A mí, afortunadamente, obviamente hubo notas que hice con las patas, o sea, de pronto yo veo mis notas de aquel tiempo y notas importantes que aparte fueron Ya así de repercusión y digo, ay, Dios mío santo, como esto salió al aire. dices, Que hasta yo la rompería. sí, 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 sí. O sea, obviamente, pues no dominas la voz como hasta este momento, tú sabes perfectamente lo que estoy hablando por tu Claro. profesión, tu rama, que te dedicas perfectamente a la radio, que sabes que la voz pues es a mí me parece la voz la forma más hermosa de poder comunicarte y de hacerlo de la manera precisa. Porque, por ejemplo, escrito, pues hay mucha frialdad y aparte hay mucha interpretación por parte del lector. Si el lector está de Claro. buenas, que tú le estás diciendo en bonito. Si el lector está de malas o te ha visto de malas, piensa que está siendo agresivo. Sin embargo, en el caso del audio, pues me parece completamente diferente, porque yo te puedo decir algún insulto y decírtelo de lo más armonioso del mundo, porque me llevo perfecto contigo o porque te conozco, y tú vas a decir, es Olga, y si te lo escribo un insulto, pues obviamente puede ser tomado como a mal. Entonces a mí la verdad es que el tema de la locución, me parece algo que realmente ayuda muchísimo a proyectar el énfasis, el manejo de los tonos, el manejo de la voz, el manejo del diafragma cuando estás haciendo una locución, me parece que tiene que ser muy especial para poder tener ese don de comunicar, Así de es. transportar a la gente, porque no nada más somos imagen, en el caso de la televisión, no nada más es imagen. La voz me parece que tiene que ser la precisa para comunicar justo lo que quieres, con el énfasis que se requiere y para que de pronto también ese mismo énfasis comunique la idea correcta en el momento adecuado.
Mira, te estoy escuchando, Olga, y estoy recordando muchas anécdotas que tú y yo tuvimos en la universidad, y me parece que la esencia de Olga Irata está ahí, con un profesionalismo hoy que se veía ya desde entonces, y está por ahí Diana Andoaga, que pues también es gran amiga nuestra y que también formó parte de este grupo de chamacos universitarios que se querían comer el mundo a finales de los 90 y me da mucho gusto. Por eso, precisamente por eso estás aquí, porque finalmente eres un ejemplo de querer realizar un sueño, llevarlo a cabo y tener éxito. Tú eres una mujer que ha luchado muchísimo por ello y me parece pues muy importante lo que estás diciendo, porque también las nuevas generaciones de pronto creen que ahora en este rollo de las nuevas herramientas digitales que todo mundo puede hablar, todo el mundo puede decir, todo el mundo puede entrevistar, todo el mundo puede hacer periodismo, se pierden y creen que es súper fácil, ¿no? Pero la verdad es que no, nos cuesta trabajo, nos ha costado mucho trabajo, nosotros también te queremos, mi querida Diana, y pues bueno, ahí está precisamente lo que acabas de decir. Me encantaría que a estas nuevas generaciones y que nos compartieras, querida, ¿cómo es que te preparas? ¿Cómo es que Olga Irat se prepara para una entrevista, para hacer sus notas hoy, para salir al aire en el canal en el que estás en Multimedios? Bueno, para hacer una entrevista, no se vayan a volar mis tips. La entrevista, la que más en mi vida, en toda mi vida, la que más he batallado, la hice en Japón. Imagínate lo que Wow, representa. sí, sí, porque hay que Eh, recordar, oye, bueno, a la gente que no te conoce, tú tienes raíces japonesas. sí, afortunadamente, se me hace muy feliz. La hice en Japón y se le hice un personaje difícil, al que terminé desnudando y hasta terminé brindando con él. Entonces, me parece que es un motivo de orgullo. Te repito, o sea, no creo que la gente tenga que minimizar tirarse para que otro lo levante. No, güey, levántate tú. Claro. Entonces yo creo que esa es la entrevista que más me ha costado. Y es que afortunadamente llevé internet, no como cuando estábamos en la universidad. Sí, ¿no? Con los VHS, ¿no? ¿Te Claro. acuerdas? O los Betacam. Y entonces yo tuve la posibilidad de por 6 horas, o sea, no 15 minutos, no en Google, escuchar a Ricardo Lavolpe en otras entrevistas. Me di Sí, cuenta que es lo que por supuesto más le llenaba hablar. Por supuesto, pues el señor siempre va a hablar de fútbol, ¿no? Porque pues, es un gran estratega y siempre va a hablar de fútbol. Pero obviamente hay puntos importantes en los que a la gente le cambia la sonrisa. Eso me gusta a mí, por ejemplo, que en las conferencias de prensa la gente esté de pronto, pues obviamente manteniendo una línea que tiene que existir porque así es la vida correcta, o sea, por los no es que formatos. el entrevistado tenga que llegar brincando, ni mucho menos, pero que cuando yo le toco una fibra que a él le produce emoción, le hace alegría, nostalgia, emoción, felicidad, amor, o sea, la emoción que sea. Cuando tú ves a la persona, cómo le cambia la cara, aunque de pronto se esfuerzan en no sonreír, así de, sí, hablaste de mi hija, hablaste de mi mujer, ¿cómo sabes esa situación personal por la que no estaba tan bien anímicamente? Ese tipo de reacciones son las que a mí me encantan. O sea, de que el entrevistado esté así todo, así, o que se esté riendo que de pronto, ¡fum! Ahí te va el trancazo para que veas, y que le cambie la cara, esos contrastes los amo manejar. Y eso nada más lo puedes hacer cuando estás muy, muy consciente de la persona en la que estás entrevistando. Por ejemplo, yo en mi vida había hablado de esto con nadie, pero tú me conoces. Así Entonces, es. sabes perfectamente qué es lo que hay que preguntarle a Olga Irata para que Olga Irata se vuelva loca. Sí, obviamente, a mí me encanta hacer lives, me encanta hablar con la gente, me encanta explicarles, me encanta decirles, me encanta informarles, pero, por ejemplo, ese tipo de cosas que, que tú me estás preguntando, ¿quiénes lo saben? ¿Diana Romero? ¿Tú? ¿Mis amigos de la universidad?
y quizá algunos de Televisa, por supuesto. Pero de ahí en fuera, pues la gente a la Olga Irata que conoce, pues es ya la Olga Irata que de pronto ya tiene ciertas tablas, ¿no? Conoce a la Olga Irata que llegó con su rebozo a Televisa pidiendo que alguien le abriera la puerta. Oye, entonces, ¿estudias a la gente? Por supuesto que tienes que estudiar a la gente y tienes que estudiar a la gente en todos los ámbitos. En el ámbito, por supuesto, profesional, porque es a lo que yo me dedico. O sea, a la gente le gusta saber si fulano se casó con Mengana y por qué se casaron y cuántos hijos tienen y todo este tipo de situaciones. Pero también les gusta saber de pronto cómo batallaron para llegar a ser la figura que soy. Si no tuvieron que batallar, también se vale. Si de pronto han tenido situaciones ajenas a su dedicación para llegar a donde están o por qué les costó tanto trabajo. O sea, ese tipo de situaciones son las que a mí me gusta entrevistar. ¿Por qué? Porque si tú pones en Google Ricardo Lavolpe, pues te van a salir 80,000 notas con 80,000 datos, con toda su biografía, con todo lo que ha hecho el señor, con todas las copas, con todos los logros, pero de pronto hacer que cambie el semblante de la gente, pues no cualquiera lo puede lograr y por ello, pues sí me considero una buena entrevistadora. Eres muy buena, por cierto. Oye, ahí hablando precisamente de esta experiencia de entrevistas, cuéntanos alguna que te haya dejado un aprendizaje muy profundo, que no te haya gustado, que haya sido quizá difícil y que te haya dejado ese saborcito de boca de decir, lo voy o la voy a volver a entrevistar y va a ser una entrevista diferente. Fíjate que a la persona que te voy a mencionar jamás la voy a volver a entrevistar porque ya se murió. Y Ok. cuando se murió esa persona, yo estaba ahí. Y fue una situación muy impactante porque yo iba empezando, eso fue en el año 2000, me Ujú. acuerdo perfecto, 12 de octubre del 2000. Yo para que me acuerdo de las fechas está muy complicado, tú lo sabes. Sí. Pero ese día, por supuesto, jamás se me va a olvidar, porque un día antes, el 11 de octubre, yo entrevisté a esta mujer, se llamaba Audrey Mestre, y ella estaba Ok. casada con un gran buceador que se llama Pipín Ferreras, es cubano. Ella vivía en México y hablaba perfectamente español, era de ascendencia francesa. Y hacía algo maravilloso que son inmersiones, pero sin ayuda de oxígeno, Ujú. solamente con sus pulmones. Apneas, Se llama ¿no? apnea. Entonces yo la entrevisté y pues como mis entrevistas siempre han sido muy largas, porque me encanta que la gente hable. Y aunque hoy tengo muchos espacios en los cuales puedo distribuir mi información, antes no existía esa situación. Pero a mí no me Ujú. importaba, de todas formas yo hacía entrevistas muy largas, porque siempre me ha gustado desnudar a la gente. Y entonces le hice una entrevista de 40 minutos y ella habló de infinidad de cosas. Por supuesto, habló del amor por el mar que sentía, habló del amor físico que sentía por este hombre y también habló de la muerte. Y dijo que a ella le encantaría morirse en el mar y se murió en el mar. Entonces, por supuesto que fue una situación bastante fuerte. No es como que uno vaya por la vida pensando en que alguien se va a morir en la práctica de lo que más ama y sobre todo cuando se tiene todo controlado, por así decirlo. Claro. Pero me dejó el aprendizaje que más tengo es, pues tú sigues haciendo tus entrevistas igual de eternas. O sea, porque gracias a esa entrevista salió en Telehit, o sea, programas y programas enteros salían, porque aparte ese señor era amigo de Emilio Azcárraga, entonces, pues era como la nota. A nadie le Claro. importaba, pero al patrón de patrones sí le importaba. Entonces, mientras al patrón le importe, pues no importa que a los demás no les importe. Y también salió en el noticiero de la noche, también salió con Jorge Berry, y a eso me refería con las notas que de pronto uno oye del pasado y dices, no manches. Pues tendría que haber sido un poco más dramática la locución. De pronto yo siempre he tratado de hacer eso porque aparte tú me conoces, soy súper histriónica desde siempre y me gusta mucho Sí. gesticular.
Y entonces eso es lo que hago cuando grabo, gesticulo, y así como ahorita me estás viendo, así de pronto mover las manos, acercarme, alejarme, eh, saber cómo manejar el diafragma, porque aparte, obviamente, pues, somos cantantes frustrados, entonces tienes que aprender a modular la voz. Pero entonces yo oigo esa nota y digo, ay, qué oso, ojalá nadie nunca la encuentre. Y no creo que nadie la encuentre porque afortunadamente no está en las redes, pero, pero eso no te lo da nada más que la experiencia. Claro. Y ahora una anécdota que digas, esta fue, o hasta ahorita, o ha sido mi entrevista donde me súper preparé, donde prácticamente hice todo lo que tenía que hacer y el entrevistado me dio todo lo que quería. Creo que cada entrevista que hago significa eso. Cada vez que voy a entrevistar a alguien, hago una preparación especial, porque es nada más se trata de esa persona y todo va dirigido hacia esa persona. Yo no voy a entrevistar a David Pantoja para que me hable de Diana Romero. Yo no Sí, voy a claro. entrevistar a Diana Romero para que me hable de David. De pronto ayuda, por supuesto, porque hay personajes que a lo mejor ya no están y entonces se requiere que se hable de esos personajes. Pero a mí lo que me gusta es que la gente de viva voz se emocione, que la gente platique, que la gente pueda hablar. Yo hago preguntas muy cortas generalmente, luego me aloco y como quiero enamorar a la gente porque de pronto veo que no está respondiendo o que quizá está nerviosa o anda con algún pendiente, entonces tienes que chorear a la banda para que la banda se voltee y te Para haga acá, caso claro. y reaccione. Todos ese tipo de herramientas, pues nadie te las da más que la experiencia. O sea, sabes cuando alguien ya está desesperado porque a lo mejor quedó con su esposa de irse a comer a tal hora y entonces ya está así como de, "Ey, ya me quiero ir". Y uno también tiene que ser lo suficientemente inteligente o lo suficientemente prudente para decir, Para bueno, muchas entenderlo, gracias. claro. Pero hoy el jugador o entrenador que se sienta a hablar conmigo, no hombre, ya sabe que mínimo nos vamos a aventar 40 minutos. Ya. Oye, Olga, somos de una generación en la que nos tocó esta transición entre el medio tradicional, Uh -huh, televisión, radio, prensa, y este paso hacia lo digital. uh -huh. ¿Cómo lo viviste? Yo la verdad es que jamás pensé que con 280 caracteres puedas tener tanta repercusión. Para bien o para mal, ¿eh? Hablando de Twitter, Sí, por supuesto. bueno, ya son Tampoco pensé. 250, ¿no? 240, ¿verdad? Creo, sí. Algo así. No sé. X. Pero son demasiado pocos, ¿estás de acuerdo? Son muy Así pocos. es. Y por eso hago hilos. Porque a mí me gusta contar novelas. Entonces, como a mí me gusta contar novelas, yo hago hilos. Pero la verdad es que aprender a tener la comunicación tan frontal, pero al mismo tiempo tan lejana con la gente, porque por ejemplo Ajá. yo tengo seguidores que viven en Japón, tengo como 5 seguidores que aparte los tengo súper ubicados, algunos los conozco, a otros no, pero a eso me refiero con el tema de la lejanía y la cercanía. Tengo aficionados que viven en Italia, que están del otro lado del charco, o por supuesto en Estados Unidos, gente que sigue a Cruz Azul de Sudamérica, pero pues uno tiene que comunicar de una manera efectiva, aunque a veces falla. Por eso te decía el tema de que yo prefiero 1000 veces la comunicación hablada, porque el tema de la escritura no es que no me guste, pero se interpreta de acuerdo al humor del lector. Y en cambio, el tema de poder hablar y de poder transmitir con sonsonetes, con ecos, con silencios, o sea, Claro, el silencio dice más que muchas cosas. así Entonces, es. me parece, de pronto, eso me costó un poco de trabajo con el tema de las redes. El Facebook privado, pues la verdad es que normal, o sea, la familia, los amigos, ya sabes, pero el Facebook público ni le hago caso. Ahorita lo que me tiene a mí enajenada,
así enajenada es el TikTok y me encanta el YouTube porque ahí puedo subir 10 horas de entrevista y pues a ver, hazla de emoción, ¿no? Claro, O puedo subir 3 minutos y pues es lo no que pasa hay. nada. Entonces el compromiso es conmigo. En la televisión, pues todo es como perro, perro, gato, gato. Tiene sus maravillas, por supuesto. La televisión es un medio maravilloso, es un medio que envuelve, que enamora, que atrapa, y solamente la gente que trabaja en televisión sabe lo que significa en la vida de la gente la frase corta y queda. O sea, Claro. sabe todo el trabajo que hubo detrás, sabe todo el sacrificio, todo el empeño que tuviste que hacer para poder comunicar en determinado tiempo lo que tenías que hacer. Entonces, la verdad es que yo creo que la televisión nunca se va a terminar, pero sí está siendo desplazada abismalmente por las redes sociales. ¿Crees que tenga que ver por los contenidos que ya son un poco un tanto obsoletos, las fórmulas sobre todo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La verdad es que muchas gracias, cardarkside, hotmail.com, diagonal. Yo Muchas concuerdo gracias. con él. Gracias, querido. Eh, yo creo que sí. Las fórmulas ya son obsoletísimas. O sea, ese tema del headline y entonces un viaje en grúa para que llegue al conductor bien impactante. O sea, ya, güey. Sí, ya fue. Sí, O ya sea, fue. ahorita, a ver, ta, y la gente, o sea, la mayoría de la gente ya sabe qué es lo que pasó a lo largo del día, pues porque de entrada, bueno, la gente que tiene Telcel ya le llegó el mensaje de Uno TV que es como de cajón. Y entonces ya la banda ya sabe qué es lo que pasó, ¿no? Y pues algunos que son más curiositos, pues alguno tendrá Twitter, o alguno tiene su agencia informativa, el Facebook, una generación arriba de mí. O sea, si es así como de, oye, Olguita, ¿sí es cierto que ayer había una filota en Parque Delta porque lo vi en el Face? Y Así tú es. así, a la madre, el Facebook ya es una agencia informativa. Pues sí, Sí, para así bien es. o para mal. Hay Así muchas fake es. news, etcétera, pero en realidad, pues es una realidad que el Facebook se ha convertido en una agencia informativa del tercer milenio. Ya depende de cada quien cómo absorbe la información y de qué manera la procesa. Pero de la misma manera sucede en los medios tradicionales. Así es. Son canales finalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, al final del día, para tener especialización, también hay gente súper preparada. Yo tengo una serie de historiadores, por ejemplo, mexicanos, a los cuales sigo, y entonces sé que de pronto sus comentarios tienen, pues, cierta, no, no cierta, tienen validez porque ellos se dedican a estudiar la historia. En el caso de la pandemia, por ejemplo, doctores reconocidos y súper reconocidos que de pronto tú los lees hablar bueno, los lees escribiendo sobre COVID y sabes que la información es certera, aunque también, pues obviamente va a salir el doctor Chunga y va a poner que él es la eminencia y que el COVID se quita sonándote la nariz 3 veces o metiéndote de cabeza a la pileta de lavadero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya depende también del criterio y el conocimiento, las bases que tenga cada quien como persona, así de manera individual, para creer ciertos contenidos o reírse con el de forma, que también se vale porque pues, es una Claro. realidad, o de pronto leer un poquito de sátira con ciertos personajes medio punzantes. Ahora, mi querida, ¿cómo es que en este mundo de información a diestra y siniestra, como periodista, le das la información adecuada a la gente que te sigue? Porque ahora ya no importa la herramienta de comunicación, puede ser TikTok, Instagram, YouTube, la que sea, un podcast. ¿Cómo se la das? Porque estamos compitiendo contra millones, millones de proyectos de comunicación profesionales, no profesionales. En mi caso específico, tengo la fortuna de que la gente, en esta última etapa que implica multimedios, la gente sabe perfectamente que yo cubro Cruz Azul.
Y los que no saben, pues ya de pronto como que se van enterando o se va, porque hay muchos grupos de WhatsApp, de aficionados, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que, si yo digo, mañana va a llover a las 4 de la tarde, pues la banda ni me va a pelar, ¿no? O si Claro. pongo algo del gobierno, tampoco me van a pelar y no me importa que no me pelen. Pero cuando yo pongo Cruz Azul tal, la gente luego voltea y tengo su atención porque saben, en primera saben que yo no vendo humo, me choca vender humo, así de, va a venir Messi a Cruz Azul. O sea, a lo mejor sí viene, pero si yo no lo sé, no lo voy a decir. Claro. Entonces, gente que me sigue sí está muy consciente de esa situación. Y también saben que mucha de la información, el 99% de lo que yo les pueda comunicar respecto al equipo, pues se va a cumplir. Y también eso pues tiene que ver que, con tu credibilidad y con la cercanía que también ellos saben que hay con ciertos personajes dentro del club. Estás diciendo que te estás anichando. Sí, Esa es yo la en mi vida, fórmula de hoy. no es que aparte yo nunca había tenido fuente. En ninguna etapa, ni en Televisa ni en Fox había tenido fuente. Entonces, sí, sí, o sea, ya tengo pues un nicho de trabajo de información sobre todo. De pronto si te preguntan, oye, sí es cierto, aparte me encanta la banda, oye, sí es cierto lo que dice fulano de tal, o sea, cuestionando a León Lecanda, a Carlos Córdoba o a cualquiera de mis compañeros, entonces yo digo así como de, pues si él lo está diciendo, me queda claro que sus fuentes tiene y cada quien tiene diferentes fuentes dentro del club para enterarse de determinadas cosas. Entonces, pues yo siempre, casi siempre les digo, o en algunos casos ya sabía esa información, pero a lo mejor en su momento no me parecía el momento para transmitirla, o no me parece el momento para transmitirlo como dos personas que se mantuvieron en el anonimato y que dieron positivo en COVID. Yo nunca dije sus nombres, pero eso Claro. ya depende de cada quien, o sea, eso ya es libre albedrío de los reporteros. Entonces, ya como comunicador, me estás comentando que nuestro trabajo sería ubicarnos, especializarnos en una parte, en un nicho, para poder darle a la gente lo que necesita en este, insisto, mundo de información loca que va desde un mensaje de Telcel hasta un YouTube. Yo creo que sí es importante tener un nicho, pero no te puedes cerrar nada más a ese pequeño conglomerado de información. Obviamente hay cosas muy interesantes dentro del universo de las cuales puedes informar. O sea, yo en mi Twitter, ¿qué vas a encontrar, por ejemplo? En mi Twitter, aparte, obviamente, Cruz Azul y de información relevante de pronto respecto al mundo del fútbol, alguna pérdida importante, algún cargo nuevo relevante o alguna mudanza de tal o cual circunstancia, vas a encontrar perros. Sí, Vas a muchos. encontrar, en mi Twitter vas a encontrar leyendas japonesas. En mi Twitter vas a encontrar, obviamente, pues comentarios que tengo de pronto con ciertos aficionados que me caen perfecto y que he hecho muy buena relación, aunque muchos los he visto una o en dos ocasiones, pero son gente que son súper respetuosos. AMLO. Gracias, azules. No quería llegar a ese tema, al último que mencionas, porque aprendí algo súper importante esta semana y es que hay una palabra que puede ofender a un cierto sector de la población que le parece algo realmente indignante y ofensivo que se les llame de cierta forma. Entonces, no lo pienso repetir. Tú sabes perfectamente que estoy hablando. El señor únicamente azules también sabe perfectamente que estoy hablando. Y entonces, no lo voy a repetir. Pero, por ejemplo, aprendes de cómo se empoderan ciertas palabras y que la gente las hieres, las lastimas, las laceras. Oye, Olga, hablando de eso, ¿es autocensura o es caer en un asunto de quererle dar
a quien te está leyendo lo que quiere, a pesar de que tu pensamiento sea distinto y que tu opinión quizá lastime o incomode más bien. Espérate que vuelva a pasar otra cosa y como soy de hocicona, seguramente lo voy a volver a poner. Pero hoy te puedo decir que me mantendré al margen respecto al tema. Pero la verdad es que al rato que pase algo que me dé risa o Es que que nos diga, gana, ¿mandé? es que nos gana y hay que ser honesto, no ayudan. ¿Quiénes? ¿Los chairos? Ellos y a quien siguen, no ayudan. Ah, bueno, no, Entonces, eso po- no hay que hablar porque si no la por gente eso se... yo te pregunto, por eso yo te pregunto, quizás sea autocensura o nos movemos en esa línea delgada de, ok, respeto aunque no esté de acuerdo. Mira, yo no tengo por qué hablar, según la gente a la que lastimé, yo no tengo por qué hablar del presidente. Pues seguramente viviré yo en Azerbaiyán, ¿verdad? Para que no me afecte. O sea, porque tan importante es su opinión, esté a favor o esté en contra de determinado personaje o partido o grupo o gremio, como también es importante la mía. Claro. Entonces, hoy por hoy, lamentablemente, este tipo de situaciones se ven censuradas porque es que eres una reportera, no puedes decir eso, mejor habla de Cruz Azul. Sí, a mí me lo han comentado, me han dicho, es que eres figura pública, entonces no tienes derecho a opinar y yo, pues que no es al revés. Claro. Pero bueno, dejemos ese punto y aparte y pongámonos felices. Yo quiero presumirle a la gente que nos está viendo tus herencias. ¡Ay, las héroes del silencio! Y lo tengo que contar porque efectivamente esta es una gran herencia de esta gran amiga que están viendo el día de hoy. Gracias a ella, digo, no era este formato, era un formato de cassette, me parece. Era casi. Pero, pero así yo conocí a este grupo, así influencié también a mi hermana y así como en esta situación musical, creo que ha sido una influencia muy importante para tus amigos y para toda la gente que te quiere y te conoce, Olga. Yo te agradezco infinitamente, de verdad infinitamente, el que hayas accedido a esta entrevista. Dice que cante Olguita, dice Diana. Ah, porque déjame decirte que también le hace al karaoke, Pero cantó pero demasiado mal. Tengo un gran diafragma que lo tengo educado, pero para otras cosas. O sea, para hacer las notas me sale muy bien, pero para cantar soy demasiado mala, demasiado. Y me encantaría, de verdad a mí sí me queda la frase de, ¿te gusta cantar? Pues aprende. Ojalá aprendiera, en serio. Porque aparte ganas y le echamos. Y bueno, no, pues bueno, me queda claro. ese disco, junto con El Espíritu del Vino, de los Héroes del Silencio, la verdad es que son de mis discos más favoritos, dirían por ahí, que me encanta decir más favoritos. Y también me gusta mucho un disco ya de Enrique Bunbury como solista que se llama Hellville Deluxe. La verdad me parece magistral ese disco. Y amigo, ahorita que estamos hablando del señor Enrique Bunbury, pues hace como que 3 semanas Que te mandé la nota del país. casi Y ahora muero de la resulta ser que se vuelan las letras. se vuela las letras y las va haciendo como un pequeño rompecabezas, que bueno, fue lamentable leerlo, pero pues tiene su mérito el tipo y yo, que cante, y yo la verdad es que no dejo de seguir a Bumburi porque me haya enterado de esa situación. Sí me dio un poco de tristeza, por supuesto, porque saber que algo no es genuino siempre lastima a la banda, pero Claro. seguir a Enrique Bumburi o dejar de seguirlo, o que se me haya caído mi ídolo de barro, pues para empezar no es mi ídolo, lo amo, pero no es mi ídolo, yo no tengo ídolos, entonces de entrada, pues por ahí viene la circunstancia de que uno no se puede desanimar si no es que no tiene un ídolo, pero sí fue un poco triste, sí cuando lo leí, y te juro que lo leí como 4 veces y decía, es que no es cierto. Bueno, aparte viniendo del país, uno sabe que es cierto. ¿Sabes qué pasó cuando yo lo leí?
inmediatamente me fui a googlear los textos que decían y fue así de, sí es cierto. Qué decepción. Pero Pero bueno, bueno, el tipo eso no le quita el mérito. tiene una voz brillante, tiene una voz encantadora, tiene un porte, tiene una presencia, se planta en el escenario como nadie. El tipo luce y le encanta esa pleitesía que le rinde su público. Entonces, yo creo que eso también tiene su mérito, porque bueno, pues podría fusilarse las canciones o hacer por ahí ciertos remaches y ahí hacer sus mezclas, pero bueno, la personalidad del tipo habla por sí mismo. Querida, ¿qué te llevas de esta entrevista? Mucho recuerdo y la verdad es que me encantó platicar contigo. No platicamos muy seguido, pero sabemos perfectamente quién es el otro, entonces Así es. me encanta verte tan sonriente. Te deseo todo el éxito del mundo en este proyecto. Fue un halago para mí que me hayas dicho que querías que yo fuera la primera, porque aparte de verdad yo dije, pero ¿por qué? O sea, no es como ¿quién soy yo para ser la privilegiada en ese tema? Y lo sigo pensando, ¿eh? Pero bueno, para mí es un halago, es un honor y me llena de satisfacción que hayas pensado en mí. Me encanta platicar contigo porque eres un tipo súper brillante y aparte de pronto me hiciste recordar a la pobrecita loquita que llegaba brincando y cantaba canciones de Bumburi en el pasillo Así y es. bueno, fumar a las 7 de la mañana y tomar café y de pronto filosofar y de pronto este pinche viejo ya no tiene hasta el gorro, y tantas historias que pasamos juntos y trabajos y desvelos güey, tenemos que sacar 10 porque somos los más chingones y de pronto no, pues sacamos 9 pues no somos tan chingones. Entonces, gracias, querido David. A mí me encanta y si te preguntas por qué, porque tenías que ser tú, porque finalmente eres una persona que ha tenido éxito en su carrera, que está muy cercana a mí y que realmente quería yo, pues a la gente que no te conoce y que no me conoce, tanto de un lado como del otro, pues ver que sí se pueden hacer las cosas, que estábamos chavitos, 96, estamos hablando de veintitantos años y que pues teníamos sueños. Tú te fuiste hacia la televisión, a ti te enamoró la televisión, yo me fui hacia la radio, me enamoró completamente la radio, sigo enamorado de la radio, enamorado, perdón, de la radio, pero finalmente creo que aquí lo que debemos de puntualizar y sobre todo decirle a las nuevas generaciones es que sí se puede, sí se puede. Hoy creo que es mucho más fácil, tienen las herramientas puestas ahí, ya nosotros quisiéramos esta tecnología en aquellos tiempos nos hemos adaptado completamente, las estamos utilizando, tú de una manera muy ágil, muy veraz y muy oportuna, pero finalmente pues por eso estás aquí y quería que fueras tú precisamente la madrina. Yo te agradezco infinitamente y recordarte, por supuesto, que pues estás en mi corazón, querida amiga. Recuerdo mucho las clases, y no me dejará mentir por ahí, Diana, aquellas clases maravillosas de japonés con el maestro José, ¿no? Ay, sí, aparte Y, tan dedicado y tan lindo. y que la verdad que forma parte Yeah. importante de nuestra vida, ¿no? Esos gratos recuerdos. Sí, me encanta recordar. Muchísimas gracias por invitarme, querido David. Pues bueno, pues te agradezco muchísimo. Estamos en contacto, nos seguimos leyendo en Twitter y fue un placer poder platicar contigo, mi querida amiga. José dice Diana. Mi novio José y nuestro novio Alfredo, Diana, no te hagas. Nuestro novio- Ándale, ¿cierto? ¿Te acuerdas de nuestro novio Alfredo? Amigo, muchísimas gracias. Ha sido un honor y espero que esto sea un inicio de algo precioso para ti, que te dé muchísimas satisfacciones. Si te da dinero, mejor. Y si no te da dinero, pues nada más con que sigas con esa sonrisa y el brillo en los ojos, yo creo que es más que suficiente. Mira, el dinero no sé, la verdad es que no está pensado para eso, pero la satisfacción de comunicar y de exponer a grandes amigos, grandes personalidades y sobre todo grandes seres humanos, ahí está, y para eso es Sesión Podcast. Muchísimas gracias, querida. Gracias, querido. Te mando 1000 besos.
Igualmente. Chao. Bye. Ahí está. La primera sesión podcast ha terminado. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Muchas gracias, por supuesto, a mi querida Olga Irata. Gracias a la gente. Gracias por los comentarios, Diana. Y por supuesto, pues bueno, nos encontramos en una emisión más de sesión podcast, si lo permite Dios, el próximo jueves, en punto de las 7 de la noche. Hagan lo correcto para que sean bendecidos. Yo soy David Pantoja, me encuentran en todas las redes así, @ soy David Pantoja, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Gracias, hasta pronto.